Y para comenzar esta enseñanza, quiero que nos pongamos a pensar un poquito en este asunto. Cuando las personas están a punto de morir, y lo digo con toda sensibilidad y respeto, porque yo sé que muchos aquí en la congregación, o algunos, han perdido a sus seres queridos recientemente, y lo digo con esa sensibilidad. Pero cuando nuestros seres queridos están a punto de morir y tienen la oportunidad de poder hablar con nosotros, es muy común que estas personas morimundas comuniquen sus últimas palabras para expresar cuánto aman a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos. También es común que expresen o den instrucción sobre cómo conducirse en la vida, exhortando o encargando que después de su partida se cumpla su última voluntad con la familia. Por ejemplo, un padre piadoso, cuando está a punto de morir o le queda poco tiempo de vida, estoy seguro que le va a comunicar a sus hijos que nunca se olviden de la enseñanza que han recibido de parte de él, que sean hombres y mujeres de fe y piadosos. Otros podrían hablarles sobre la necesidad de amarse los unos a los otros. También algunos quizás hasta pueden exhortar para que se reconcilien entre hijos si es que existe alguna rivalidad entre ellos o rencores. En fin, hermanos, creo que este momento de despedida de muchos se emplearían palabras de amor, de preocupación, de exhortación y hasta de perdón, si fuera posible. Todos aquellos que hemos perdido un ser querido, ¿recordamos cuáles fueron sus últimas palabras hacia nosotros si tuvieron la oportunidad de despedirse? ¿Y qué tanto significado o peso o valor le damos a ese mensaje que nos compartieron? De algo estoy seguro, que ellos no malgastaron sus palabras. Pensaron muy bien lo que iban a comunicar, lo que iban a decir a los suyos. Son los últimos momentos de su vida y cada palabra fue calculada para dar su último mensaje. Y esto tiene que significar mucho para nosotros. Las últimas palabras o su último mensaje de parte de nuestro ser querido que partió y quería que nosotros le recordáramos o recibiéramos cierta instrucción, mensaje, exhortación, etcétera, etcétera. Hermanos, exactamente la segunda carta del apóstol Pedro son las últimas palabras del apóstol. Es una carta que él escribe su último mensaje para los cristianos de aquel tiempo, donde el apóstol quiere comunicar sus más grandes preocupaciones que él tiene para la iglesia. De hecho, esta carta, la segunda de Pedro, es como una especie de testamento para el apóstol. Ustedes saben que algunas personas hacen algún testamento para dejar en claro a quién le van a tocar ciertos bienes. Es común que la gente haga eso. Obviamente Pedro no hace un testamento para comunicar a quién quién se va a quedar con sus pertenencias, sino más bien él hace o escribe esta carta para dar ese mensaje y que sus lectores entiendan este mensaje que les está comunicando, ya que la muerte está muy cercana al apóstol Pedro. Entonces, recordemos que la segunda de Pedro es como una especie de testamento, es el último mensaje que el apóstol comunica a estas iglesias, a estos cristianos. Él escribe un mensaje a las iglesias y lo que les voy a enseñar en esta tarde es acerca de
un recordatorio, las últimas palabras de Pedro, una exhortación y su deseo de recordar la enseñanza que él ha transmitido a través de su vida a estos cristianos. El tema que comparto hoy lleva por título Recordando la verdad del Evangelio. Recordando la verdad del Evangelio. Quiero que me acompañe a la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 y 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 y 15. ¿Ya están en esta sección de la palabra? Amén. Le voy a dar lectura. Por esto, yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Lo primero que vemos en este versículo 12 que vamos a estar abordando al 15 es precisamente el recordatorio de Pedro para estas iglesias. Pedro me hace pensar en la tarea que tiene todo padre cristiano de estar recordando, estar repitiendo la enseñanza bíblica a sus hijos. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, el Señor le dio una instrucción al pueblo a través de Moisés de que ellos tenían que estar repitiendo, recordando la enseñanza bíblica a sus hijos. Cuando se levanten, anden en el camino y se acuesten. Pedro toma esa misma actitud para estas iglesias, donde él les recuerda lo importante en lo que se deben de ocupar ellos. Bueno, el recordatorio de Pedro, que son sus últimas palabras, su último mensaje, también, hermanos, está enfocado en la necesidad de desarrollar el carácter cristiano y permanecer en la verdad. Lo repito, este recordatorio está enfocado en lo esencial de estar cultivando el carácter cristiano y permaneciendo en la verdad del Evangelio. Para Pedro es de mucha urgencia que los cristianos a los cuales él escribe abunden y crezcan en desarrollar la virtud cristiana, que sigan creciendo. Porque el versículo 5 al 11, él está escribiendo a estas iglesias sobre lo importante que el cristiano tiene que estar mostrando al mundo, que es la moral cristiana o la virtud. Para Pedro era muy importante que ellos siguieran recordando estas cosas. De hecho, él dice en el versículo 8 que el estar creciendo o desarrollándose en la virtud cristiana, están abundando en ella, no los dejarán estar ociosos o sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. En otras palabras, dice que ese conocimiento que nosotros tenemos de Jesús, si no lo llevamos a la práctica, se hace infructuoso, es vano, de nada sirve. Es como aquellos que conocen demasiado Biblia, pero en la práctica no se ve nada. Y de nada sirve porque el conocimiento envanece.
mas el amor edifica, dice en otra sección la Escritura, en las cartas de Pablo. También es importante que ellos recuerden, no solamente en cuanto a estar creciendo a través de las virtudes en el conocimiento del Señor Jesús, sino que a través de una vida santa, llena de virtud, eso va a demostrar que en verdad fueron llamados y elegidos por el Señor. No debemos de olvidar jamás que es nuestra responsabilidad de demostrar que en verdad soy un hijo de Dios. Aquí vemos el esfuerzo humano de parte de nosotros. No basta con que alguien diga, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, sino que se necesita demostrarlo a través de la conducta. Y esto es para nuestros hermanos también, que ya se bautizaron y que se acaban de bautizar. Ahora empieza ese tiempo que usted va a empezar a crecer en el Señor Jesucristo y va a demostrar a los demás que usted es una hija de Dios, porque el Señor le ha llamado a salvación y el Señor le ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Aún más, este recordatorio de Pedro está enfocado también en la promesa que él hace en el versículo 11, de que todos aquellos que se ocupan y ponen atención a la virtud cristiana, se les promete una entrada amplia y generosa. Se abren las puertas de en par del cielo en el reino de Cristo Jesús. Por cuanto hay una promesa, el apóstol Pedro les hace ese recordatorio. No se nos olvide, hermanos, que en el reino de los cielos va a haber recompensas, pero también amonestaciones, reprensiones de parte de nuestro Dios para nosotros cuando somos infieles, descuidados o hacemos caso omiso de lo que Él nos dice en su palabra. Y el versículo 12, solamente estoy hablando en contexto de lo que les quiero enseñar. Dice el versículo 12, por esto, estas palabras hacen una conexión de los versos anteriores y también una conexión de los versos siguientes, de todo lo que sigue escribiendo en la carta. Recuerde que la carta tiene 3 capítulos. Y el apóstol está conectando estas palabras con lo que ya dijo y con lo que está por decir más adelante. Ahora, Pedro dice, por esto no dejaré. En el original, lo que está diciendo Pedro es que él no va a ser descuidado o negligente para estar recordando. Pedro cumple con fidelidad el mandato que el Señor Jesucristo le dio. ¿Ustedes recuerdan aquella ocasión cuando Pedro le dijo al Señor, jamás te pase esto, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte? Y el Señor le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez levantado, confirma, afianza a tus hermanos. Y Pedro es lo que está haciendo en este momento a través de esta carta. Él no es descuidado, no es negligente para cumplir con eso que el Señor le encargó en Lucas capítulo 22, 32. Hermanos, yo casi no voy buscando citas en la enseñanza.
Así que si ustedes apuntan, pues apunten las citas, porque me gusta ir avanzando más rápido en la exposición de la palabra de nuestro Dios. Y sigue escribiendo: por esto yo no dejaré de recordar. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro les quiere decir en sí? Lo que él está diciendo es que yo no voy a dejar de ser descuidado, no va a ser descuidado para recordarles, y básicamente está diciendo poner en su mente, colocar en la mente de los lectores, y en este caso en la mente de nosotros, los cristianos de este siglo XXI, estas cosas, de recordarles siempre estas cosas. Estas cosas son las que él ya escribió anteriormente, las que va a escribir en los pasajes siguientes. Ahora, fíjese la importancia de cuando en la escritura aparecen varias frases. Esta palabra, varias cosas, o estas cosas más bien, aparecen 5 veces en estos versículos. En el versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros. En el versículo 9: porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. En el versículo 10: porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y en el versículo 15 dice: después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ahí está la importancia de lo que Pedro está tratando de comunicar. Ahora, él sigue escribiendo: aunque vosotros la sepáis. Estos lectores, estos cristianos, no eran ignorantes en cuanto a lo que el apóstol está comunicando. No desconocían. Es muy posible que algunos misioneros llegaron y les compartieron el evangelio, les enseñaron sobre la necesidad de la vida santa y de la venida de Cristo Jesús, porque el apóstol también aborda el tema de la venida de Cristo, que en aquel entonces ya estaba siendo desvirtuado, corrompido por los falsos maestros. Tenían una doctrina en cuanto a las últimas cosas equivocada, y no quería que estos cristianos fueran arrastrados por tal error. Ya sabían ellos de antemano lo que el apóstol Pedro les está comunicando. Y dice el versículo 12: y estéis confirmados en la verdad presente. Y estéis confirmados en la verdad presente. Los creyentes no solamente saben ya la verdad, sino que son establecidos y afirmados en la verdad que ya poseen, como dice otra traducción de la palabra de Dios. Ellos ya poseen esa verdad en la cual tienen que ser afirmados y confirmados. En esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 17, dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Están afirmados ya estos cristianos en la verdad. Ahora, ¿cuál era pues el peligro para estos cristianos a los cuales está escribiendo el apóstol Pedro? Les recuerdo que el peligro está en la presencia de falsos maestros y sus herejías y la conducta libertina que ellos demostraban a los demás. Recuerde que la iglesia estaba llena de falsos maestros. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice que estos falsos maestros iban a introducir encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. Y en el mismo capítulo
el apóstol hace un análisis para demostrar cómo viven ellos en una vida impía, no santa, no piadosa. Entonces, ese era el peligro por el cual estaba pasando esta iglesia de este tiempo. La conducta no solamente, más bien no las herejías, sino la conducta permisiva de los falsos maestros podía arrastrar a hacer lo mismo a estos cristianos. Y eso es verdad, hermanos. Cuando vemos una conducta permisiva, libertina, muchos dicen, ¿y por qué yo no lo puedo hacer también? Si los demás lo hacen y son influenciados para seguir las mismas pisadas. Conocemos actualmente la gran proliferación de falsos maestros. Al igual que en aquel tiempo, hay tanto falso maestro que puede seguir arrastrando a algunos al error. Y lo lamentable es que algunos van en pos de ellos. Hay muchos falsos maestros proclamando un evangelio diferente al que recibieron los apóstoles. Una enseñanza que no es bíblica, que más bien los conduce al error y a esas herejías destructoras. Hay tanto, hermano. Usted sabe que hay mucho falso maestro. En estos días yo estaba viendo acerca de una iglesia, me pareció interesante, que tenía miles de adeptos. Y algo que me llamó la atención es que todas las personas, o más bien las mujeres, iban con velo y separadas en un lado, y los hombres iban con traje y separados en otro lado, y todos bien ordenaditos. Una nave así grandísima donde se reunían, muy lujoso, y me llamó la atención un poquito acerca de eso. Me puse a escuchar acerca de esta iglesia que se encuentra en Corea del Sur. Pero después de escuchar, empezó una enseñanza acerca del Dios Madre, que hay un Dios Madre, y que ese Dios Madre es una mujer que fue esposa del fundador de esta secta. Y lo increíble es que tiene presencia en varios países del mundo. En Europa, Asia, África, en América, en Norteamérica, allí está esa secta. Y hay personas que se creen eso. ¿Por qué lo creen? Porque malinterpretan, tienen una hermenéutica equivocada en cuanto a la interpretación de los textos bíblicos, usando pasajes donde supuestamente ellos dicen que hace alusión a un Dios Madre y lo enseñan a los demás, y mucha gente que no está cimentada en la verdad o no conocen el evangelio va en pos de estas herejías destructoras. Y no solamente eso, hermanos, sino también en la actualidad hay algunos grupos religiosos que están abriendo, entre comillas, iglesias, pseudo iglesias de homosexuales, y están reinterpretando las escrituras, y eso es el peligro que muchos corren, la presencia de los falsos maestros y de ese estilo libertino que los caracteriza. Otros rebajan la gracia de Dios y la convierten en un libertinaje, en una licencia para pecar. Los mismos peligros del ayer son los mismos peligros del de hoy, lo que vemos. Ahora, Pedro les hace este recordatorio. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la facilidad de olvidarnos de las cosas.
con tanta facilidad nos olvidamos de lo que es importante. Y a veces pues se puede hacer una dinámica para recordar, o más bien para verificar qué tan olvidadizos somos, pero no lo voy a hacer. Somos muy olvidadizos para olvidar las cosas, tanto para desarrollar el carácter cristiano y las verdades del Evangelio. Ahora, hermanos, ¿somos olvidadizos? Sí somos, porque si no fuéramos olvidadizos, Pedro no se hubiera tomado el tiempo ni estas últimas palabras en su mensaje para recordarles a estos cristianos estas cosas. Mire, en el versículo 5 al 7 está hablando acerca de la virtud. Y habla en cuanto al amor fraternal. ¿Cuántas veces nos olvidamos de mostrar amor fraternal entre nosotros? De amar al hermano, de perdonar al hermano cuando nos ofende. Parece que intelectualmente sabemos, Arturo, las cosas de la palabra de Dios, pero en la práctica parece que nos hemos olvidado de ellas. ¿Ustedes no creen que algunos hermanos en la iglesia no saben Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25? ¿Ustedes no creen que saben ellos? No dejándonos de congregar, como algunos que tienen por costumbre. ¿Lo saben o no? Lo sabemos. Claro que lo sabemos. Intelectualmente sabemos las cosas, pero en la práctica parece que nosotros somos olvidadizos. ¿Y cuántas veces se te tiene que estar exhortando en ciertas áreas de tu vida porque se te olvida lo que tienes que hacer? El recordar no es más que un ejercicio mental, porque implica que la persona recuerda para poner en práctica lo recordado. Eso es lo que el apóstol Pedro está buscando. Y vemos en las Escrituras que los apóstoles le recordaban continuamente a las iglesias sobre lo importante de estar permaneciendo en la verdad y en la virtud cristiana. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dice Pablo: no me molesta escribirles lo que ustedes ya saben, lo que han escuchado anteriormente. No es una molestia para mí, y para ustedes es algo bueno, es algo seguro, que se nos esté recordando continuamente nuestros deberes cristianos. Ahora, sobre todas las cosas, tenemos que recordar las verdades de la palabra de Dios. Las verdades de la palabra de Dios. No recuerdo exactamente acerca de un pastor de hace 150 años que él comunicaba, decía que para él era muy importante estar recordando el Evangelio todos los días, recordar el Evangelio continuamente, recordar las verdades de la palabra de Dios. Todo cristiano debe recordar constantemente el Evangelio de la gracia de Dios.
Recordar cómo es que fuimos salvos por pura gracia. Recordar dónde nos encontrábamos antes de que Cristo viniera a nuestras vidas y cuál era el destino al cual nosotros estábamos dirigiéndonos. Recordar qué es lo que hizo el Padre para que nosotros alcanzáramos la salvación de vuestras almas. Recordar el castigo que Dios Padre efectuó sobre su Hijo Jesucristo. Recordar la cruz del Señor. Debemos de recordar el Evangelio constantemente. Y es por eso que Pedro les escribe que recuerden, aunque están confirmados ya en esta verdad, hay que seguir recordando cómo es que el Señor mostró su gracia, su misericordia, su amor para con nosotros, que somos viles pecadores, que no merecíamos nada, que lo único que merecíamos era la condenación eterna y que Dios no tenía ninguna obligación para salvarnos, sino que lo hizo por puro amor y por pura gracia. Recordar estas verdades, que no se olviden jamás en nosotros. Aunque este mensaje se esté recordando domingo tras domingo, no debemos aburrirnos de escucharlo. No debo de aburrirme de escuchar el Evangelio de Jesús. Es más, debo de llegar nuevamente y leer la palabra, y leer los evangelios, y leer las cartas paulinas, y estar viendo y recordando todo lo que el Señor, recalco, ha hecho. Es necesario recordar las verdades básicas del Evangelio para mantener una vida centrada en Cristo Jesús. Es necesario recordar esas verdades para mantener nuestra vida centrada, cristocéntrica en Él. Ahora, número 2, ya vemos el recordatorio de Pedro. Ahora vamos a ver la exhortación de Pedro. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros en amonestación. La Nueva Versión Internacional, 1999, me gusta lo que dice. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Pedro escribe que tiene una obligación de exhortar a ellos para que tengan una memoria fresca. Y una vez más el apóstol Pedro lo hace en el ejercicio del mandamiento que Cristo les dio de confirmar a sus hermanos. Lo hace en virtud de esto. ¿Qué es lo que podemos aprender de estas palabras? Miren, la labor pastoral no debe de olvidar la importancia de la exhortación para apartarlos del adormecimiento espiritual. Se nos tiene que exhortar para que nosotros nos apartemos si hemos caído en un adormecimiento espiritual. Y decirle a los hermanos: levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es importante la exhortación para la iglesia. Lamentablemente muchos pastores no exhortan a la grey y ya han convertido su ministerio más como una especie de permisividad, lo cual ha traído un caos dentro de la iglesia por no exhortar. He escuchado que algunos se han opuesto a la exhortación bíblica y el resultado es el pecado
imperante dentro de la iglesia cuando no hay exhortación. Cuando uno habla, yo supe de alguien que los hermanos decían, habla muy fuerte, todo el tiempo está hablando de lo mismo, no tiene otro tema por cual predicar. No les gustaba la exhortación, no les gustaba que se les recordaran estas cosas. Ahora, pero no solamente algunos han dejado de lado la obligación pastoral, en este caso ministerial, para exhortar, sino que hay algunos cristianos que les molesta que se les exhorte, les molesta que se les exhorte, que se llame la atención cuando no están caminando en rectitud, en una vida que se conforme al carácter de Cristo. Se enojan, se molestan, hacen berrinche, juzgan, levantan juicio contra aquellos que les exhortan. Ahora, exhortar, hermanos, no solamente es reprensión. La palabra exhortar tiene varios significados, según el contexto. Es alentar, animar, fortalecer, confortar. Nuestro deber, o el deber, es pues seguir con la exhortación, tanto de liderazgo como también la grey, recibir esta exhortación. Ahora, la exhortación que trae este Pedro es por la eminente muerte que se le avecina, que viene a él, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo ha declarado. Como decía yo en la introducción para esta predicación, esta carta es el último mensaje de Pedro a través de este mecanismo de una carta para las iglesias. Pedro sabía que el tiempo de su muerte ya estaba cerca, en cualquier momento llegaba su muerte. Y por eso se da la tarea de exhortar, de recordar. Ahora, él habla de abandonar el cuerpo. En el versículo 13, versículo 14 habla del cuerpo. Él sabía que en breve tenía que partir. Y por eso él quiere aprovechar cada oportunidad para refrescar su memoria hacia la verdad. Aprovechar cualquier oportunidad para refrescar su memoria hacia la verdad. Cristo ya le había dicho, porque él dice en el versículo 14, como nuestro Señor Jesucristo ha declarado. El Señor ya le había dicho. No sabemos cómo es que le dijo a Pedro que ya estaba su muerte próxima. Algunas tradiciones creen que el Señor se le apareció y le dijo, Pedro, ya es tiempo. Pero también nosotros creemos que este es el cumplimiento de la profecía que el Señor Jesucristo le hizo en Juan capítulo 21. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mi grey. Y el Señor le dice, Pedro, cuando tú eras joven, ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, otros te llevarán a donde tú no quieres y extenderás tus manos. Y está hablando del tipo de muerte que iba a tener Pedro.
la crucifixión, muriendo como mártir. Como mártir. Por eso ahí está la urgencia de este último mensaje del apóstol. Aproximadamente él ya tenía como unos 70 años, habían transcurrido 40 años más o menos de que Cristo le había dicho aquellas palabras y ya estaban por cumplirse. Ahora bien, ya vemos el recordatorio de Pedro, la exhortación de Pedro. Ahora vamos a ver finalmente el deseo de Pedro en su último mensaje a esta iglesia, a estas iglesias. Como les digo, la muerte de Pedro ya se avecinaba, era inminente, y dice el versículo 15: también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Dice que él se esforzó. Él ya le había dicho a sus lectores que se esforzaran, que procuraran. Pedro también no solamente es alguien que da el consejo, sino que también él es un ejemplo a seguir. Procuró, se esforzó con rapidez, con diligencia, que después de la partida ellos estuvieran reteniendo, memorizando estas cosas. Aquí vemos que la preocupación de Pedro no era su muerte, Jaime. Él no se preocupaba por la muerte que ya estaba próxima, sino más bien su preocupación era por las iglesias. Exactamente como el apóstol Pablo dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 23 al 25, que se encuentra en un dilema: ¿qué es mejor, partir con el Señor o quedarme aquí para la obra del ministerio? Sería mejor para mí estar con el Señor, pero estar aquí en la carne y vivo para ustedes es provechoso. Esto es lo que muestra el apóstol Pablo también, Pedro, en este versículo. ¿Por qué? Porque la muerte de los hijos de Dios no es algo que les perturbe, hermana Janet. La muerte no perturba a los hijos de Dios, pues saben que se abandonan este cuerpo o tienda, van a partir a la presencia de Cristo. Y esa es la gran diferencia que nosotros encontramos en la muerte de los santos y la muerte de los inconversos. Un inconverso muere muchas veces con temor, con miedo, pavor, porque no sabe a dónde irá, o tal vez su misma conciencia le dice a dónde se dirige, y por eso el temor los invade. No obstante, cuando un cristiano muere, sabe que al partir de esta tienda, de este cuerpo, que solamente es una transición, es para estar en un lugar mejor, que es estar en la presencia de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo decía en una ocasión: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte era una experiencia gozosa para Pablo. Entonces Pedro tiene esta preocupación y da su enfoque a las congregaciones cristianas. Pero Pedro tiene también la inquietud de que ellos tuvieran memoria de estas cosas. Memoria. Para Pedro, el papel de la memoria es de suma importancia en el ámbito espiritual. La memoria es de suma importancia en el ámbito espiritual. Traer a la memoria debe de afectar todo nuestro ser, intelecto, voluntad, emociones y la conducta. Debe de afectarnos completamente cuando nosotros traemos a la memoria las cosas.
Es bien sabido que recordar un momento no tan bueno que usted pasó con una persona y que fue desagradable, esto afecta a todo su ser. Lo afecta. Si usted ha pasado un momento desagradable con X persona, esto lo va a afectar en sus emociones. Y tal vez su conducta se vea afectada hacia esa persona también. Pero también cuando pasamos un buen momento y recordamos y traemos a la memoria, esto nos afectan para bien. Nos emocionamos y lo recordamos con tanto gusto, aquello que fue bueno para nosotros. O sea, ya sea tanto negativa como positiva, somos afectados en todo el ser. Esta es la razón por la cual Dios le dijo al pueblo de Israel que debía memorizar la salvación que Él llevó a cabo cuando el pueblo judío estuvo como esclavo en Egipto. Y ellos tenían que recordar. En Éxodo 13, versículos 3 y 9, les habla Moisés. Sabemos que son las palabras que el Señor le dio. Le dijo que recordaran la Pascua. Iba a ser un recordatorio constante para el pueblo de lo que Dios había hecho en ellos, cómo la salvación de Jehová se había mostrado de una forma poderosa y milagrosa para vencer al faraón y su ejército. Al recordar la liberación a través pues de la Pascua, ellos se identificaban con aquellos que salieron de Egipto, y esto debería de afectar su intelecto, voluntad, emociones y conducta. Se identificaba generación tras generación con aquella generación que fue liberada de la esclavitud de Egipto. Y tenían que estarlo llevando a la memoria, Y hasta el día de hoy, el pueblo judío sigue recordando esa liberación, esa victoria que el Padre hizo o llevó a cabo en ellos. No solamente vemos en el Antiguo Testamento el mandato de recordar, sino que también el Señor Jesucristo pidió a sus discípulos que tuvieran memoria de Él cuando celebraran la Santa Cena. Y hoy vamos a celebrar la Santa Cena y lo vamos a hacer en memoria de Él. Vamos a recordar. Y anteriormente yo les había dicho que recordar en memoria de Él es estar visualizando todo ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y no tomar la Santa Cena como si fuera solamente un ritual monótono de la iglesia, sino en verdad estar meditando, profundizando en lo que significó para Cristo el derramar su sangre, entregar su cuerpo por nosotros. En Lucas 22, versículo 19, palabras del Señor Jesús: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Como cristianos, traer a la mente, ejercitar la memoria para recordar no la liberación de la esclavitud de Egipto, sino la liberación del pecado que Cristo hizo en nuestras vidas. Ahora, Pablo también constantemente o con frecuencia en las cartas a las iglesias les pide que hagan memoria de su ejemplo y también de su conducta, que traigan a la memoria cómo ha vivido él, también de su enseñanza, de su ejemplo y de su enseñanza. Que recuerden a este hombre
que para él el vivir era Cristo y que ya estaba crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivía él, sino Cristo vivía en él por la fe. Él en sus cartas constantemente está diciéndoles: recuerden, memoricen, no se olviden de estas cosas. Lo que preocupa a los escritores bíblicos es el olvido. No es más bien es el olvido de las verdades bíblicas del Evangelio. No en el sentido intelectual, sino más bien en lo práctico. Eso es lo que les preocupa tanto a Pablo como a Pedro. En lo práctico. Para ilustrar, puedo recordar intelectualmente que Dios nos llama a la santidad. ¿Sí nos llama a la santidad? Claro que nos llama a la santidad. Y pueden citar ustedes Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14, 15, 16. Y pueden irse hasta Levíticos, donde también habla acerca de esto. Intelectualmente lo podemos saber, lo tenemos en la mente. Pero puedo vivir sin un deseo real de llevar a cabo una vida santa. Es el problema para muchos de nosotros, que sí conocemos las verdades básicas del Evangelio, pero en un momento determinado, en una situación, en una tentación, en una prueba, en un punto crítico, nos olvidamos de esas verdades y hacemos lo contrario a eso que nosotros creemos y retenemos en la mente. Ese es el gran problema. Hermanos, finalmente el deseo de Pedro de que trajeran a la memoria estas cosas se lleva a cabo a través de la labor del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice en Juan 14, versículo 26, que cuando venga el Consolador, ¿cuál era su labor, su ministerio que iba a hacer el Espíritu Santo en el creyente, en la iglesia? Convencer, pero recordar, dice nuestra hermana Betty, nuestro hermano Pedro, recordar que estas palabras, toda la enseñanza que Jesús les dio en el transcurso de 3 años y medio, el Espíritu Santo les iba a recordar a los discípulos. Y lo vemos claramente cómo le recordó cuando ellos escribieron los evangelios, plasmando las palabras de Cristo, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo en la vida de un creyente le va a recordar las verdades básicas del Evangelio, no para que las tenga solamente en la mente, sino que las lleve a la práctica. Eso va a ser el Espíritu Santo. Y esto también, hermanos, de esta labor que el Espíritu Santo hace, se lleva a través del ministerio de la palabra predicada. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra cada domingo? ¿Por qué no hablamos un chiste o contamos una historia agradable? Porque la palabra de Dios tiene que ser proclamada, tiene que ser predicada para estar recordando y colocando en su mente estas verdades, hermano. Esa es la razón por la cual la palabra de Dios, la predicación, es central en una iglesia bíblica. A través de este ministerio, y ya se lo había dicho anteriormente, también a través de actos para recordar, como fue o como es la Santa Cena, son componentes esenciales para experimentar una vida cristiana llena de vitalidad.
Es esencial la predicación, es esencial el mensaje, es esencial también la Santa Cena, de participar de ella, de practicarla, para experimentar una vida cristiana llena de vitalidad. Algunos dicen que en algunos lugares no se lleva a cabo la Santa Cena y tienen 4 o 5 años que no la toman. Qué peligroso es para estas iglesias el olvidar o recordar a través de este acto lo que Cristo ha hecho en nosotros. Estuve en una congregación que durante 3 años solamente una vez tomé la Santa Cena. Y eso fue porque hubo presión de parte de la Grey al liderazgo. Si no, ni se hubiera tomado. Entonces, a través de esto, de estos actos también, vamos a recordar las verdades del Evangelio del Señor Jesucristo. Para concluir con esta enseñanza, Pedro ve como algo urgente que los cristianos recuerden la importancia de la virtud y las verdades del Evangelio que incluyen la salvación y la vida santa y la venida de Cristo. Es de suma importancia. Todo cristiano necesita todo el tiempo hacer memoria de estas verdades, ya que los mismos problemas que enfrentaron ellos en aquella época son los mismos que nosotros enfrentamos y podemos ser arrastrados hacia el error, hacia la falsa doctrina o hacia la vida licenciosa. Son problemas que todavía nosotros como iglesia enfrentamos en este tiempo. Que Dios bendiga su palabra. Dios les bendiga, hermanos.